Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, una noticia que ha intrigado a muchos y que sin duda ha capturado nuestra atención. Vamos a desgranar las razones detrás de unas lágrimas de Demet Özdemir, y lo más interesante, porque aparentemente fueron lágrimas de agradecimiento dirigidas a su colega y expareja, Can Yaman. Sé que esto suena intrigante, ¿verdad? Precisamente por eso quédate conmigo hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos trae hoy aquí. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y por extensión, los de todo el mundo, se encendieron con una imagen que capturó un momento muy emotivo: Demet Özdemir, la talentosa actriz turca visiblemente emocionada, derramando lágrimas. Pero lo que realmente disparó las especulaciones y generó un gran revuelo fue el contexto de esas lágrimas. Se rumorea y ha sido ampliamente difundido que este momento de vulnerabilidad de Demet fue desencadenado por un gesto, una palabra o una situación que involucró directamente a Can Yaman, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci Kuş, y con quien mantuvo una relación sentimental que, por supuesto, también generó muchísimas miradas. Para entender mejor esta situación, es importante hacer un pequeño recuento. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja del momento gracias a su química innegable en Erkenci Kuş. Sus personajes Sanem y Can cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo, y fuera de la pantalla, su romance floreció convirtiéndose en una de las parejas más comentadas y admiradas del universo televisivo turco. Las revistas, las entrevistas, las apariciones públicas, todo sobre ellos era de interés público. Su relación, aunque intensa, tuvo su fin, y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura tampoco se hicieron esperar. Sin embargo, tiempo después de su separación, surge esta noticia que nos habla de Demet Özdemir llorando, pero no de tristeza o dolor, sino de gratitud, y apuntando directamente hacia Can Yaman. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pudo haber hecho Can Yaman para generar tal reacción en Demet después de su ruptura? Aquí es donde la información se vuelve más compleja y a la vez más fascinante. Según los informes que han circulado, este emotivo momento tuvo lugar durante la celebración de los premios Golden Butterfly, uno de los galardones más importantes de la televisión y la música en Turquía. Demet Özdemir estaba presente seguramente como candidata o invitada de honor, dado su creciente estrellato. Y en medio de ese ambiente de celebración y reconocimiento, ocurrió algo que la conmovió profundamente. Los detalles específicos de lo que sucedió son un poco difusos, ya que los reportes varían, pero la constante es la conexión con Can Yaman. Una de las versiones más fuertes sugiere que Can Yaman, a pesar de su separación y quizás de las circunstancias que los llevaron a tomar caminos separados, tuvo un gesto de apoyo o reconocimiento hacia Demet Özdemir. Podría haber sido una mención especial durante su propio discurso de agradecimiento, un mensaje enviado en secreto, o incluso una intervención que ayudó a Demet en algún aspecto de su carrera o vida personal en ese momento. La clave está en que de alguna manera, Can Yaman apareció como un punto de referencia positivo para Demet Özdemir en un momento tan significativo para ella. Imaginen la escena: Demet en el escenario, recibiendo un premio o siendo homenajeada, y en medio de la ovación, sus ojos se llenan de lágrimas. Pero no son lágrimas de soledad o de tristeza por el pasado, sino de un sentimiento más complejo. Es la emoción de ver que a pesar de todo, hay un reconocimiento genuino, un apoyo que va más allá de una relación sentimental pasada. Es posible que Can Yaman haya expresado públicamente su admiración por el trabajo de Demet, o haya compartido alguna anécdota que resaltara su talento y perseverancia. O quizás, y esto es pura especulación, pero plausible, fue un reconocimiento de que la relación, a pesar de su fin, también fue una etapa de crecimiento y aprendizaje para ambos, y en ese contexto, hubo un momento de gratitud por lo vivido. Otro rumor interesante que surgió es que Can Yaman, en ese mismo evento, habría tenido un gesto inesperado, quizás un acercamiento o una palabra amable que desarmó cualquier posible resentimiento o distancia que pudiera haber existido entre ellos. En el mundo del ESPE.
espectáculo donde las cámaras están siempre al acecho y las rivalidades a veces se magnifican, un acto de madurez y respeto mutuo puede ser interpretado de mil maneras. Si Can Yaman demostró admiración por el éxito de Demet, o si hubo un momento de camaradería genuina, esto podría haber tocado una fibra sensible en Demet, haciéndola darse cuenta de la importancia de las personas que han formado parte de su camino, incluso si ya no están en su vida de la misma manera. Es fundamental recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es muy delgada, y a menudo, las interpretaciones de los hechos están teñidas por las expectativas y los deseos de los fans. Sin embargo, la consistencia de los reportes y la naturaleza del evento sugieren que hubo algo significativo. Las lágrimas de agradecimiento a una expareja son, sin duda, un tema delicado. Podrían indicar que a pesar de la separación, hubo un profundo respeto y admiración mutua que perduró. O quizás que Can Yaman desempeñó un papel importante en el desarrollo profesional de Demet, y en ese momento de reconocimiento, ella sintió la necesidad de agradecerle por ese impulso. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Tienen que navegar por relaciones personales, exitosas carreras, y el constante escrutinio de los medios. Si Demet Özdemir lloró de gratitud hacia Can Yaman en un evento tan importante, esto podría ser una señal de que ambos han logrado un nivel de madurez y respeto mutuo que trasciende su relación pasada. Podría ser un reconocimiento de que a pesar de las dificultades que pudieron haber surgido, hubo momentos positivos y lecciones aprendidas que ella valora. Además, no debemos olvidar el impacto que tuvo su relación en sus carreras. Su química en Erkencicus no solo los catapultó a la fama mundial, sino que también generó un vínculo entre ellos en la memoria colectiva de los fans. Por lo tanto, cualquier gesto o comentario que tenga que ver con su pasado juntos, especialmente en un evento tan público, va a ser analizado con lupa. Otra perspectiva interesante a considerar es si el agradecimiento de Demet fue por algo que Can Yaman hizo recientemente, o si fue un sentimiento acumulado que finalmente afloró en ese momento. Tal vez Can Yaman, de alguna manera, defendió a Demet en público o en privado ante alguna controversia, o la apoyó en un momento de duda profesional. O quizás, y esto es una posibilidad más romántica, fue un gesto de Can Yaman que demostró que todavía la apreciaba y admiraba como persona y como artista, y eso fue suficiente para conmoverla hasta las lágrimas. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay declaraciones oficiales y contundentes por parte de Demet Özdemir o Can Yaman que aclaren completamente la situación. Sin embargo, el hecho de que los medios turcos y las redes sociales hayan recogido esta historia con tanta fuerza sugiere que hubo algo visible y emotivo. La interpretación más amable y quizás, la que más agrada a los fans, es que hubo un acto de reconocimiento y gratitud genuina. Y es que en el fondo todos tenemos personas que han marcado nuestra vida, que nos han impulsado, que nos han enseñado. A veces esas personas son amores pasados, y el agradecimiento por lo vivido, incluso por lo que no funcionó, puede ser un sentimiento muy poderoso. Demet Özdemir, al ser una figura pública, tiene la particularidad de que estos momentos de su vida se convierten en noticia. Y en este caso, la noticia es de una emoción positiva, un agradecimiento que, insisto, es muy intrigante. Hemos visto muchos ejemplos en el mundo del espectáculo de exparejas que mantienen relaciones cordiales e incluso amistosas después de una ruptura. Y si este es el caso de Demet y Can, estas lágrimas de agradecimiento serían una confirmación de ello. Sería un mensaje de madurez, de superación y de valoración de las experiencias compartidas, sin importar el desenlace romántico. Así que, en resumen, lo que parece haber sucedido es que Demet Özdemir, durante la celebración de los premios Golden Butterfly, se emocionó hasta las lágrimas, y estas lágrimas fueron interpretadas como un gesto de gratitud hacia su expareja y colega, Can Yaman. Los motivos exactos son objeto de especulación, pero las versiones apuntan a un gesto de apoyo, reconocimiento o una muestra de aprecio por parte de Can Yaman que conmovió profundamente a Demet. Podría ser un reconocimiento a su talento, a su trayectoria, o incluso un recuerdo de la etapa que compartieron juntos y que, a pesar de su fin, dejó una huella positiva en ella. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar legados de aprendizaje y aprecio mutuo. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración de las lágrimas de Demet Özdemir y su supuesto agradecimiento a Can Yaman les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a mí. Hemos desgranado los rumores, analizado las posibles causas y reflexionado sobre lo que esto podría significar.
Es fascinante cómo estos momentos íntimos de las celebridades pueden capturar nuestra atención y generar tantas conversaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí conmigo. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que fue un gesto genuino de gratitud? ¿Qué creen que pudo haber sucedido para que Demet se emocionara de esa manera? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. También si tienen amigos o conocidos que sean fans de Demet Özdemir o Can Yaman, o simplemente les interese el mundo del espectáculo turco, no duden en compartir este vídeo. Ayúdennos a hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ningún nuevo vídeo. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.